Muy buenos días, les saludamos en el amor del Señor. Esta es la Iglesia Promesa de Vida en Cristo Jesús para las Naciones, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, desde la comodidad de nuestra casa a la comodidad de la de ustedes. Por motivos ajenos a nuestra voluntad, hoy no tendremos este servicio presencial, pero no nos podemos quedar sin palabra el día de hoy. Es así como haremos el servicio por este medio. Buenos días, esposa, cordial saludo. Hola, buenos días, iglesia. La palabra del Señor es viva y eficaz, dice el sagrado libro, que es penetrante, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos, dice, hasta las coyunturas, y discierne los pensamientos y aún hasta las intenciones de nuestro corazón, esto es, hasta lo más íntimo de nosotros. Bueno, hemos venido compartiendo la preciosa palabra del Señor. La semana pasada estuvimos hablando cómo el libro de Apocalipsis y en otras libros también nos habla del testigo fiel del Señor Jesucristo. Y hoy queremos tomar otra expresión maravillosa que utiliza la palabra del Señor y también el apóstol Pablo en sus cartas, hablando del primogénito de los muertos. Hoy hablaremos entonces de esos mensajes que trae el libro de Apocalipsis a las iglesias y lo encontramos precisamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y verso 4. Cuando dice el apóstol Juan: gracia a vosotros y paz de parte del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el gobernante de los reyes de la tierra. Vamos hoy a tratar de escudriñar la palabra y entender un poco más a qué se refiere el apóstol cuando dice que Jesucristo es el primogénito de los muertos. Bueno, hay que revisar lo que está hablando Juan, lo que está escribiendo, y hoy volvemos a traer esta declaración del libro en su capítulo 1. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, bienaventurado, hoy somos bienaventurados porque no solamente estamos leyendo, sino estamos escuchando, estamos oyendo las palabras. Entonces, ¿quiénes están? ¿A quién está dirigida esta carta, este rollo? Dice Juan, el apóstol, a las 7 iglesias que están en el Asia. 2 puntos. Gracia y paz de vosotros del que es, y que era, y que está viniendo, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesús el Mesías. Entonces, esa versión es la textual, ¿verdad? Sí. Ok. Está viniendo, y vemos que no solamente es testigo de lo que estamos oyendo y de lo que estamos leyendo y oyendo, sino que están los 7 espíritus que están ante el trono. Entonces estamos, esta carta fue escrita en un lugar celestial, ¿sí? Estamos en el trono, es donde está diciendo Juan que los 7 espíritus están ante su trono, y de Jesús, el testigo fiel. Recordamos por qué es testigo fiel. Él se presenta delante del trono, ¿sí? Como un testigo fiel, como alguien que puede dar testimonio real de la verdad. Un testigo idóneo. Sí, dice testimonio de la verdad. Entonces, y no solamente en este rollo, ¿sí? En este momento estamos leyendo este rollo,
que Juan escribió para las iglesias, para este tiempo. Están de testigo los 7 espíritus de Dios y un testigo que hay en el trono, que es Jesucristo. Amén. Él viene a dar testimonio de la verdad. Entonces vemos que Él se revela, en este caso como testigo fiel, lo vimos hace una semana, porque Él dice, yo nací para dar testimonio de la verdad, ¿sí? Y la verdad está siendo expuesta en este lugar. ¿Cuál es la verdad de la que habla el Señor Jesús? Él vino a dar testimonio de la verdad, de lo que nosotros representamos para el Padre, Muy o sea, bien. de lo que realmente somos. En este caso, Él vino dice, Él es fiel, ¿sí? O sea que Él es la verdad, esa es la verdad. Él viene a dar testimonio de lo que Él es realmente. sí, pero Recordemos que la palabra registra que Él es el camino y es la verdad y es la vida. Estas 3 expresiones están unidas por I. Él es el camino y la verdad y la vida. O sea que es la sumatoria de estas 3 cosas. entonces veíamos que la revelación de Jesucristo en este rollo y en toda la palabra, realmente Él se revela en todas las escrituras, pero en este momento está siendo testigo en los cielos de lo que Él es, ¿sí? Y de lo que, digamos, de lo que Él es, de lo que Él era y de lo que está viniendo. Muy bien. Entonces es importante recordar previamente eso, ¿no? Que Jesús no solamente viene a dar testimonio de lo que Él es, sino de lo que Él era, y no solamente de lo que Él era, sino de lo que está hoy revelándonos para este tiempo, ¿sí? La palabra Entonces, registra ahí del primogénito. Hablemos de lo que sí, es eso. pero entonces vemos que aquí se presenta como el primogénito de los muertos. Exacto. Se está presentando en el trono, están siendo testigos los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Y se presenta con esta característica porque es una revelación de lo que Él, de lo que dice, de lo que Él es un primogénito, de lo que Él era, ¿sí? Él fue separado como primogénito, Él era el Hijo, Él es el Hijo, pero fue separado como el primogénito de muchos, el primogénito de los muertos. Entonces, ¿por qué se presenta aquí en el trono como primogénito de los muertos? Entonces, Miremos primero lo que es primogénito. Recordemos Así es. a nuestra amada iglesia qué significa primogénito. Entonces yo declaro esta revelación, esta bienaventuranza sobre todos ustedes que están Amén. escuchando, digamos, están leyendo a través de lo que nosotros estamos exponiendo, y no solamente leyendo, sino están oyendo. Entonces somos bienaventurados porque hoy queremos declarar que vamos a guardar estas cosas que están escritas y las vamos a atesorar, porque es importante esa verdad, ¿sí? Esa verdad en nosotros. Entonces vamos a escudriñar lo que Él es el primogénito escogido. Muy bien. Decíamos que definamos primero lo que es primogénito. Primogénito nos habla de primero, nos habla de prioridad. La palabra que encontramos es prototokos. Prototokos significa primogénito y es de una connotación supremamente importante esta expresión, porque nos habla que es el primero de los que murieron. Entonces tenemos que meternos un poquitico en la palabra del Señor para revisar de qué es lo que está hablando el apóstol, porque ciertamente Jesús no es el primero que muere en la historia, pero sí es el Hijo de Dios, el primogénito, el unigénito además del Padre, que viene y muere
por un motivo, por un propósito. ¿Cuál es? El traer a salvación a los hijos de Dios. Ahora sí. Entonces la palabra que literalmente se refiere a un orden de nacimiento, y aquí tenemos que recordar qué es lo que dice la palabra del Señor, por qué Él es primogénito. Pues lo vemos también en los evangelios cuando hablamos de que Él es el primero que nace, Él es el primero de familia, Él es el que recibe la bendición del Padre y de una doble porción de la herencia. A la voz de Deuteronomio 21:17. Por favor, revisemos qué dice Deuteronomio 21:17. Dice, tendrá que reconocer al primogénito hijo de la menos amada, dándole el doble de todo cuanto posea, pues es la primicia de su vigor y tiene derecho de primogenitura. O sea, que está hablando de primero, en el orden, en la fila, en la decisión de Dios. Jesús de Nazaret es el primero. Después de la Pascua en Egipto, trae una connotación muy, muy importante esto de ser el primogénito. Dios bendijo a su pueblo, que todo era primogénito, era expuesto a un lado como el suyo. Veamos Éxodo, por favor, 13:2. Éxodo 13:2. ¿Qué dice al respecto? Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, todo el que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Muy bien, ahí mismo en Éxodo miremos 4:22. Dice, y dirás a Faraón, así ha dicho Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero tú rehusarás dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Fíjense ustedes que estas citas las hemos extraído del Antiguo Testamento, entre comillas lo llamamos, pero siempre está hablando de la connotación espiritual importante, prioritaria, de lo que es ser primogénito. El Nuevo Testamento no se queda atrás al respecto y también nos habla en ese sentido. Jesús muestra cómo en el nuevo Israel la culminación y el cumplimiento de la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham. Miremos Gálatas 3:7, por favor. Dice, sabed por tanto que los de la fe, estos son hijos de Abraham. Exacto. Muy bien. Entonces vemos es una connotación espiritual supremamente importante. Y recordemos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el primogénito heredaba el doble de lo que heredaban los demás hijos. El primogénito era el que iba a reemplazar al padre en el momento de fallecimiento. Al primogénito era el que se tenía en cuenta en los temas sucesorales prioritariamente. Y esa fue una de las inconformidades. Si recuerdas cuando Jacob bendice a sus nietos, el mismo José le dice, no, el primogénito es este. Y sencillamente al cruzar sus brazos cuando está bendiciendo, pues está dándole una connotación espiritual diferente a lo que se tenía en el tiempo. Así que Dios en su gloriosa resurrección, al referirse a Jesús como el primogénito de los muertos,
está sacando palabras también que fueron consideradas en el Salmo 89.1. O sea, nos preguntamos, ¿pero de dónde sacó este apóstol semejante expresión? Pues del Salmo 89, que dice de la siguiente manera: Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, la misericordia será edificada para siempre. En los cielos mismos establecerás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, confirmaré tu linaje para siempre y edificaré tu trono de generación en generación. Selah. Ok, entonces de aquí, recordando el apóstol, porque si tenemos en cuenta que en el tiempo de los apóstoles no había Nuevo Testamento, no se había escrito, sino a partir del año 60, recordemos que vienen estos escritos, él ha traído a valor presente en su escrito lo que se decía respecto del Señor Jesús ahí en ese salmo. Al referirse a Jesús como el primogénito de los muertos, Juan está sacando palabras, imágenes de ese salmo y realza la realeza de David que está hablando en ese sentido. Entonces, en el versículo 26, el Salmo 89 dice, Él clamará a mí, tú eres mi Padre, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también lo constituiré por primogénito, Amén. el más excelso de los reyes de la tierra. Así es. Entonces lo que estamos hablando aquí, sin temor a equivocarnos de lo que estamos diciendo, es que Él es un primogénito, Él es el primero, Él es el que está al corriente, al tanto, y el Señor tuvo a bien exaltarlo de gran manera por ser su hijo, no solo primogénito, sino unigénito. Es el más alto de los reyes de la tierra y la idea de que el trono del Mesías será un testigo fiel en el cielo. Llamar primogénito al Señor Jesús lo retrata como el heredero de David, exaltado y elevado como representante de su pueblo. A los que antes conocían, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, para que fuera el primogénito entre muchos hermanos, dice Pablo en el libro de los Romanos 8:29. Miremoslo cómo lo consagra la versión textual. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, Romanos 8:29, todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes escogió también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Aquí trae una connotación supremamente importante, que es también que así como el Señor Jesús murió, resucitó y fue glorificado, nosotros también estamos llamados a ser glorificados. Miremos Colosenses 1:18, por favor. Sí, vamos a leer Colosenses 1:18 en adelante. Y yo tengo dos versiones, entonces. Por favor, qué bueno. Voy a empezar en el 16. Primeramente voy a leer la textual y después la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Exacto. En los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en Él.
y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto plugo que la plenitud de todo habitara en Él, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de Él, por la sangre de su cruz. Y a vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos, por tener la mente ocupada en las malas obras, aún así, ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, ya que en verdad permanecéis fundamentados en la fe y firmes y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual ha sido proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, llegué a ser ministro. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí en el libro de los Colosenses respecto del Hijo? Vamos a leer la otra versión. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Imagen visible del Dios invisible. Es el mismo Dios, ¿no? Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Amén. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Mire cómo dice esta versión. Está hablando de que es primogénito. Es el principio, lo primero, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Esto los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo, mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa. Amén. Y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esta verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Todo ya fue reconciliado con Él. Amén. Amén. Todo es una verdad que estamos hoy declarando. Todo fue reconciliado en Cristo. Todo fue reconciliado con el Padre. Todo lo que vemos, lo que no vemos, lo que existe y lo que ha de ser, ya fue reconciliado con el Padre. Y hoy lo declaramos y lo creemos. Amén. Amén. Él es el primogénito de entre los muertos. Él vino a reconciliar todas las cosas. Mantiene unida la creación, mantiene unida todo lo que fue hablado por el Padre. Él mantiene unido la vida. Él es la vida. En Él estaba la vida y la vida es la luz. Y hoy declaramos esa luz revelada también en este rollo, porque a través de Él, con su resurrección y ascenso al trono, Juan está en el trono. Está el Espíritu de Dios delante de todos. Está en la iglesia, siendo testigo de que Él es el primogénito de entre los muertos. Primero testigo fiel. Con su resurrección y ascenso al trono. Amén. Él está en el trono. Jesús fue el primero de muchos que se convertirían en esa nueva creación
para vivir en la presencia de Dios. Y nosotros hoy, dígame, tenemos acceso a esa presencia. Somos la descendencia de Dios, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Otra versión dice, y somos. Y somos, ¿sí? Porque Él es, el que era y el que está viniendo, ¿sí? Porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. Y no debemos suponer, como dice Pablo a los griegos, que la divinidad se puede asemejar a algo tangible, a algo de oro, de plata, una escultura de piedra o imaginación de hombres. O un pedazo de madera. Por eso, solo por el Espíritu, este libro del Apocalipsis, de la revelación de Cristo, debe ser revelado a nuestro espíritu. Sí, somos descendencia suya. Esta palabra griega para descendencia es genos, parentesco, raza, clase, serie y familia. Somos, diga, del tipo de la familia de Dios. Somos del tipo de la familia de Dios. Amén. Bueno, pues no solamente este mensaje está hecho para terrenales como los que estamos hablando, sino que el mismo libro de los Colosenses y el mismo apóstol habla de que también es para los seres celestiales. Y en Colosenses 1:18 lo consagra cuando dice, cuando trae al primogénito al mundo, dice que todos los ángeles de Dios le adoren. Así que no es solo en la tierra, no es solo en lo que vemos, no es solo en lo que percibimos, olemos o vemos, sino que también en los celestiales Él es el primogénito de los muertos. Lo confirma el libro de los Hebreos 1:6 cuando dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Así que usted, yo, toda la creación, no solamente la terrenal, sino la angelical, están llamados a adorar a este primogénito. Entonces, Jesús, Él es el primogénito entre los muertos. Yeshua HaMashiach, el que vino y murió por ti, murió por mí, entregó su vida, cumplió un propósito y fue exaltado hasta lo sumo por el Padre. Entonces, que nuestro espíritu reciba esa confianza, esa certeza de que Él abrió ese camino como primogénito. Y hoy nos dice Hebreos también, en el Hebreos 12:22, que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a las miriadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos. Amén. Usted es la iglesia, hace parte de la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos. A Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre de rociamiento que habla mejor que la de Abel. Entonces, ahí está presente en el trono, en Sión, la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos. Entonces, si Pablo nos dice, es el primogénito de los muertos, es porque va a haber más, ¿cierto? Por supuesto, si no les diría que Él es el único. Y también habla en Gálatas, creo, el primogénito de muchos hermanos. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, vuelvo y les digo, somos parte de esa genética, de esa familia, somos del tipo de familia de Dios, somos la descendencia de Jesucristo, o sea, y somos, como dice la escritura, en esa simiente de Abraham, que es obviamente el Hijo, Cristo, Jesucristo, Jesús. Somos benditos todos las familias de la tierra. Amén. ¿Sí? Amén. Sí. De toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Mira lo que dice Lucas en el libro de los Hechos. Cristo debía sufrir y que siendo primero en resucitar entre los muertos,
proclamaría la luz tanto a nuestro pueblo como a los gentiles. Aquí ya entonces el espectro se ha abierto de una forma tal que no solamente incluye al pueblo escogido de Israel, sino que nosotros estamos también inmersos en esta promesa. De hecho, Cristo, al resucitar de entre los muertos, primicia de los que han dormido, porque así como por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido también la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán revividos, pero cada uno en su propio orden. Cristo, las primicias. Luego en su venida, los que pertenecen a Cristo. Eso eres tú, soy yo y todas las demás personas. Usted que nos está sintonizando hoy por primera vez a través de la red, también está incluido en esta promesa. Solamente que hay unos requisitos para esa inclusión, y es reconocer a Jesús como único, suficiente Señor y Salvador de nuestra vida, como único y suficiente Redentor, como el que pagó el precio, como el que cumplió el propósito para el que vino acá y que el Padre lo envió. Así que el libro de los Corintios 15:20 lo consagra de una forma absolutamente sorprendente. Dice: Cristo las primicias, luego en su venida los que pertenecen a Cristo. Todos los que un día confesamos al Señor Jesús como nuestro Señor único y suficiente Salvador y Redentor de nuestras vidas, como el Hijo de Dios, el unigénito de Dios que vino a cumplir el propósito, estamos inmersos en esta promesa que consagra el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios. Bueno, y el Padre es un juramento, ¿no? Dice Hebreos 6:16, porque los hombres juran por uno mayor y para ellos la conclusión de toda controversia es el juramento como confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más plenamente a los herederos de la promesa lo inmutable de su plan. Entonces, Dios desde un inicio tenía un plan, ¿sí? Dios desde un inicio quería bendecirnos, quería, como vimos a través de su pueblo, que fue su primogénito, la primera nación escogida, y después nos incluyó a nosotros. Y celebramos eso hoy. Amén. Que no solamente fue para su primogénito, como leíamos, su pueblo, sino que nos incluyó algunos, como dice Juan 10, Amén. Ovejas que no eran, pero las ha traído a él. Yo celebro porque nos incluyó en este juramento. Así es. En esta promesa, en este plan, ¿sí? Del cual vino Jesús a dar testimonio como testigo fiel. Porque los hombres juran por uno mayor y para ellos la conclusión de toda controversia es el juramento como confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más plenamente a los herederos de la promesa lo inmutable de su plan, o sea, inmutable, no cambió. No cambia. Su plan sigue vigente, su plan es el mismo desde el principio. Él interpuso un juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un poderoso estímulo, los que hemos huido en busca de seguridad, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y hoy nos da testimonio el cielo a través de Juan, a través del Espíritu, los 7 Espíritus, a través de lo que está escrito, lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando del libro de Revelaciones. Dice, da testimonio de este momento, porque dice acá, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como firme y segura ancla del alma, que penetra hasta lo que está en el interior del velo. Yo declaro que no hay velo para ver lo que Jesús está revelando hoy, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él entró, él atravesó ese velo, él entró al interior, él atravesó ¿cuál velo? Pues obviamente él atravesó el velo para entrar a esa dimensión. A la presencia misma. Exacto. Sí, y fue el primero, el precursor, y fue hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Así que para nosotros hay una esperanza maravillosa, porque Él no solamente está entrando a ese lugar, entrando a la presencia de Dios, lo hace como primogénito, quiere decir el primero, y el primero es porque detrás de Él viene su iglesia. Viene su familia, vienen sus hermanos. Amén. Nosotros somos sus Amén. hermanos, tenemos la genética y tenemos esa esperanza, esa seguridad de que vamos a ser transformados a su imagen. Obviamente, como dice Pablo, y fue muy entendido, que nosotros aún en este cuerpo, como dice, este cuerpo clama, ¿sí? Para que sea transformado, ¿sí? Y dice que vemos la gloria de Dios. Y yo declaro que esa gloria va a ser revelada en este tiempo porque necesitamos ver ese Jesús glorificado que Juan vio y que Juan describe de una manera tremenda en el libro de Apocalipsis. Él lo vio en toda su gloria. Él está sentado y él está dando hoy ese testimonio de que Él fue el primero de muchos. Y como dice el mismo Hebreo, nos acercamos a esa iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos. Y esa es nuestra ciudadanía. Entonces, si hoy es una certeza tremenda, como dice Pablo, si no creemos en esto, ¿sabe qué? Somos dignos de lástima, la verdad. Entonces, Así Jesucristo somos nosotros devueltos a nuestra familia, digámoslo así. Dio testimonio al Padre de que muchos otros van a ser añadidos, ¿sí? El primogénito de muchos. Amén. Van a ser añadidos en esta genética, ¿sí? En esta transformación de la que nos habla el libro de Corintios, 1 Corintios 4, que dice que vemos la gloria de Dios como por un espejo, ¿sí? Y que vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús. Y así debe ser. O sea, ¿por qué? Porque tenemos un parentesco, somos de la misma raza, dice acá, parentesco, raza, clase, serie. Y yo, wow, serie. Teníamos esa raza, esa genética de Adán, pero vimos que nosotros a través de Jesucristo y a través del Espíritu hemos sido transformados en otra genética que es del Hijo, ¿cierto? Amén. Y esa genética nos habla de un espíritu vivificante, ¿sí? O sea, Él vino como espíritu vivificante y Adán vino como un alma viviente. Entonces ese espíritu que fue testigo, digamos, de esa vida que fue puesta y que esa vida fue manifestada en ese cuerpo humano de Jesús. O sea, todos lo vieron, o sea, más de 500. Entonces, esa vida transformó lo que dice Pablo, eso que es corruptible en incorrupción. Precisamente ayer estaba visitando a un hermano nuestro que ha venido con su salud muy deteriorada, ya es una persona por supuesto mayor, y lo que le compartía era precisamente a él y a su familia de que para el Señor la muerte de sus santos es ganancia, es agradable. Y el cuerpo nuestro, este cuerpo que ha vivido 60, 70, 80, 92 años, tiene el hermano, pues nos damos cuenta de que ha cumplido un propósito, pero que debiéramos estar pendientes de la esperanza, de la transformación de ese cuerpo en un cuerpo glorioso, un cuerpo que ya no está sujeto a medicinas, que ya no tienen más que ponerle oxígeno ni nada de esas cosas, sosteniéndolo, sino que simplemente aquí es donde comienza la vida. Una reflexión que traigo dice: la resurrección de Jesús de la muerte abre el camino para que todos los que confían en Él lo sigan en una resurrección como la suya cuando regrese Él. Esto es importante porque muestra que nuestra última esperanza no es solo que nuestras almas vayan al cielo,
que es lo que pretendemos siempre, sino que nuestros cuerpos físicos sean resucitados a una nueva vida como la de Jesús. Él es el primogénito de la resurrección, que es lo que venimos diciendo. Entonces Pablo es muy claro en el 1 Corintios 15, 47 dice: voy a empezar a leer desde el 45. El primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente, el posterior Adán un espíritu vivificante. Amén. Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre venido del cielo. Como el terrenal, así también los terrenales, y como el celestial, así también los celestiales. Y así como exhibimos la imagen del terrenal, ahí está, exhibiremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Amén. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Es una promesa lo que estamos hablando. Un misterio, sí, dice Pablo. También. ¿Sí? Pero lo reveló. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Al final, trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, perfecto, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Amén. De todo esto que hemos venido diciendo tenemos que sacar dos conclusiones. La primera, la que hace alusión al Salmo 89, como lo veíamos anteriormente, donde muestra que Jesús cumple toda la historia como rey mesiánico descendiente de la línea de David, según lo consagran las Escrituras. Y en segundo lugar dice que ser el primogénito de los muertos significa que Jesús es tanto el primero en resucitar como el primero en la supremacía, y es el primero en resucitar de entre los muertos, por lo tanto, el primero de la nueva creación, de esa creación transformada que está prometida aquí en el Sagrado Libro. También es el inaugurador de la nueva creación, soberano sobre todo y heredero legítimo de todo. Así que los cristianos tenemos la esperanza segura de que un día seguiremos a Cristo en la resurrección y en la nueva creación, y porque estamos en Cristo, Él como primogénito de Dios, heredero de todas las cosas en el cielo y en la tierra, trae a nosotros un regocijo y una esperanza Amén. maravillosa, y nos alegramos precisamente porque Cristo resucitó, ha resucitado de verdad y reinaremos con Él. Amén. Es su promesa. Entonces, Anima, volvemos a leer. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesús el Mesías. Amén. Señor nuestro. Así que, mis hermanos amados, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Amén. Leamos Hebreos 12:23. Ese fue el que acabamos de leer, que dice que nos acercamos al monte de Sion, Exactamente, a la iglesia retenerlo de los nuevamente. primogénitos inscritos en los cielos. Háblame un poquitico Entonces, más de esa iglesia de los primogénitos. ¿Qué quiere decir? Que somos inscritos en los cielos. Amén. Entonces, ahí tenemos que tener clara esta verdad. Somos ciudadanos del cielo. El reino de los cielos. Es nuestra casa, es nuestra morada. Tenemos nuestro nombre inscrito en Amén. ese lugar.
Y hay un registro de que hacemos parte Muy bien. de ese derecho a esa ciudadanía, digámoslo así, porque dice que es inscritos, o sea, que es una inscripción, es un registro. Es un ¿verdad? registro que quedó grabado. Exacto, entonces hay un registro donde estamos inscritos como primogénitos inscritos en los cielos. A la iglesia de los primogénitos pertenecemos, ¿sí? Uh-huh. Miremos el libro de los Hechos, capítulo 17, si me haces el favor, 28 y 29. Está hablando Pablo a los griegos, eso estábamos mencionándolo ahorita, dice. Lucas. ¿Hechos o Lucas? Hechos. Está hablando Pablo a los griegos y los está exhortando. 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos suponer que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, Okay. escultura o imagen de hombres. ¿Por Muy qué? bien. Porque ellos estaban, Pablo vio una escultura al Dios no conocido y les estaba haciendo toda Exactamente. una... En toda el espectro que había allí, en el panteón de los dioses estaban todos los dioses, el dios de la agricultura, el dios de la lluvia, el dios de todo, y por allá ven al Dios no conocido. Pablo le sigue diciendo, siendo pues, pues Dios, pasando por alto esos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar a la humanidad con justicia, por medio del varón que designó, presentando a todos garantía de ello cuando lo resucitó de entre los muertos. Amén. Amén. Pero cuando ellos oyeron resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros dijeron, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Así que Pablo salió de en medio de ellos. Entonces, no obstante, algunos varones creyeron y se unieron a él, entre ellos Dionisio, el Areópago, y una mujer de nombre Damaris, y otros entre ellos. Bueno, ahí dio fruto ese discurso de Pablo. Pero él estableció, crítico, ¿no? Él estableció esa verdad de la resurrección de muertos en ese momento a los griegos. Amén. Que estaban entre los estoicos y los epicúreos. Gente de ciencia estaba ahí. ¿Cómo viene usted a hablarnos ahora de resurrección de muertos y demás cosas? Uh-huh. Bueno, pues fíjense que él se atrevió a hacerlo precisamente ahí en el Areópago, en Atenas, en donde todos los eruditos, lo más conocido, lo más rancio del conocimiento, estaba ahí reunido hablando de estas cosas, y él se atreve a hablar del Señor. Que esa buena noticia, o sea, que la predicación del Evangelio incluya no solamente lo que Jesús hizo, la obra de salvación, sino la resurrección. O sea, es que basta ya y hasta la gloria, ¿no? Porque el Evangelio de la gloria de Jesucristo es el Evangelio de la victoria del Hijo, y donde Él está en este momento, como Hebreos nos explica. Miremos Hebreos 1. Entonces, esa nueva noticia, dice Hebreos 1, estos posteriores días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó, Él lo constituyó, el Padre, lo heredero de todas las cosas. Amén. Por el cual también hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, o sea, que el resplandor de su gloria, de su sustancia, de su gloria, Él es el resplandor de su gloria. Amén. O sea, un resplandor habla de luz, habla de lo que es destello, habla de esa imagen misma de su ser, dice acá. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados. Aquí está todo el plan de salvación. Aquí dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿sí? Hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos.
Entonces, Lo ratifica el libro de los Romanos, ¿no? En el capítulo 8 y verso 29, dice, el primogénito entre muchos hermanos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto plugó que la plenitud de todo habitara en Él. Amén. Es en el Señor Jesús entonces, mis amados, lo que nosotros hoy venimos a traer a colación es que no en vano ha sido nuestra fe, no en vano es que nosotros predicamos a Cristo. Nosotros no predicamos a Cristo por vanagloria, no lo predicamos por competencia, no lo predicamos por pasar el tiempo, lo predicamos porque es una realidad que quedó escrita en este sagrado libro y que a pesar de todos los detractores y a pesar de todos los ataques que ha tenido las Sagradas Escrituras durante toda la historia, aún prevalece. El bestseller por excelencia en toda la historia de la humanidad son las Sagradas Escrituras que estamos leyendo y a donde nos estamos exponiendo. Y continúa el apóstol diciendo en el verso 21, y a vosotros que en otro tiempo eras extraños y enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, aún así ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles. Di amén, esposa. Amén. Esto es la promesa. Nosotros estamos inmersos en esta promesa y por eso hoy predicamos con tanta alegría, porque hay esperanza para nosotros. Termina el capítulo diciendo en el verso 23, ya que en verdad permanecéis fundamentados en la fe y firmes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual ha sido proclamado en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, llegué a ser ministro. Entonces vemos acá en Filipenses 3 que Pablo nos dice en el verso 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, hablando del registro, sí. Hablando de los que estamos inscritos, o sea, hay una ciudadanía y hay un registro, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesús, el Mesías, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. Entonces vemos que Jesús, que le pidió al Padre y oró por nosotros en Juan 17, devuélveme la gloria que tenía desde el principio. Amén. ¿Por qué? Porque Él se humilló, como sabemos, como dice acá, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra. Él se humilló, Él se hizo como con esta sustancia, como dice, con esta humanidad. Entonces, ¿qué le estaba pidiéndole al Padre? Esto que ya fue hecho, ¿sí? Dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, según la eficacia del poder con el cual Él también puede someter a sí mismo todas las cosas. Está hablando del poder de Cristo. Amén. De esa gloria que hoy debe ser revelada en nosotros, ese evangelio de la gloria, ese evangelio que va hasta allá, ¿sí? Fíjese que Pablo lo llevó hasta esa imagen de que él pudo ver a Jesús en toda su gloria, ¿sí? Y estoy seguro que cuando él declaró que estuvo en el tercer cielo, cosas que vio. Fue una realidad. O sea, y me parece muy importante eso para Pablo y para lo que hoy nos revela Juan, porque los dos lo vieron en la gloria. Amén. Y Juan lo había conocido en esta humanidad, Juan lo conoció en la carne, digámoslo así, pero al final en un versículo Pablo nos recomienda, mire, no nos conozcamos en la carne, conozcámonos en el Espíritu. Amén. Y si usted algún día conoció al Mesías en la carne,
y yo me imagino que le estaba hablando a sus discípulos, a todos, eso olvidémoslo, conozcámoslo en el Espíritu. O sea, ese Jesús que vio Juan, que vamos a seguir profundizando, ese Hijo de Hombre en toda su gloria, porque él vio al Hijo del Hombre, o sea, él lo vio como está diciendo aquí Pablo, él ya había sido transfigurado, recuérdese que incluso antes de irse se transfiguró delante de ellos, ¿no? Y ellos vieron fue luz, o sea, ¿qué vieron ellos cuando Jesús se transfiguró? Cuando vieron a Moisés, vieron a Elías y al Señor Jesús, pero no quedó sino Jesús. Amén. Y fue transfigurado, aquí dice, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. ¿Sí? Según la eficacia del poder con el cual Él, está hablando de Jesucristo, también puede someter a sí mismo todas las cosas, fueron sometidas a Él. Bueno, pues fíjense que hemos llegado ya a unas conclusiones bastante contundentes, como son precisamente que la vida no termina aquí con la muerte. Ahí es que comienza la vida. Y así como el Señor Jesús murió y un día resucitó, nosotros tenemos la esperanza que haga lo mismo con nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos serán glorificados tal y como el cuerpo del Señor Jesús fue glorificado. Recordemos esa expresión cuando se le aparece a las mujeres, que María quiere acercarse a sus pies y le dice: no lo hagas, María, no he subido todavía a mi Padre. Y es precisamente cuando Él se presenta con las primicias, que regresa nuevamente y se le aparece a uno, a varios y a miles en determinado momento, en donde la máxima expresión de la obra del Señor se concreta en la resurrección del Señor Jesús. Bueno, yo declaro que esta transformación o transfiguración es un proceso en el que debemos seguir insistiendo en nosotros. O sea, somos transfigurados, somos transformados, incluso obviamente desde el momento en que ese espíritu de vida es recibido por nosotros, ese espíritu que nos trae vida y que hace en nosotros reconocer esa nueva esencia, esa nueva genética. Y yo declaro lo que Pablo está hablando aquí en Filipenses, y me parece que es un anhelo que debe ser transmitido, y que Juan pudo ser testigo de ese Hijo de Hombre transformado en toda su gloria. O sea, lo que en Juan 17 Jesús pidió, Juan el apóstol lo vio. Entonces Pablo en Gálatas dice: no que lo haya alcanzado ya, está hablando de esa perfección, está hablando de esa transfiguración. No lo ha alcanzado ya, ni que ya esté perfeccionado, sino que prosigo por si logro aferrar aquello para lo cual fui también aferrado por el Mesías. Es un anhelo de Pablo y es un anhelo hoy que podamos nosotros entender lo que somos, esas primicias que fueron puestas en nosotros, porque el Espíritu de Cristo en nosotros nos acerca y nos hace poder ver esa gloria. Si yo declaro hoy lo que Juan vio, somos no solamente bienaventurados porque estamos leyendo el rollo y estamos escuchando, sino que estamos teniendo un mayor entendimiento de la tarea, de lo que realmente somos y de lo que alcanzó Cristo para nosotros. Amén. En la resurrección, y no solamente en la resurrección, sino cuando fue glorificado, ¿sí? Es lo más importante. Entonces Pablo, en un momento dado, dice: yo muero todos los días. Amén. Por causa de Él, yo muero todos los días. Muy tremendo eso, porque ya, hasta que ya dice: ya no vivo yo, ya Pablo, sino Cristo vive en mí.
Y me parece que él se aferró tanto a esto y yo quiero que nos podamos aferrar hoy. Dice, por si logro aferrar aquello para lo cual fui también aferrado por el Mesías. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás. Tenemos que olvidar lo que quedó atrás. Tenemos que extendernos hacia lo que está adelante, ¿sí? Y lo que está adelante es eternidad para nosotros, es vida, es mirar lo que nos espera, pero lo que ya podemos ver. O sea, Juan no había muerto, Juan estaba en una isla y él pudo ver lo que está adelante, él pudo escribirlo, él lo describe de manera... Por eso fue el único que no murió violentamente. Lo describe de este manera... Y sé que muchos de nosotros hemos visto lo que está adelante. Amén. Hemos sido testigos. Y yo declaro esto hoy. Olvidemos lo que queda atrás. Y extendémonos a lo que está adelante. Prosigamos hacia la meta. ¿Cuál es la meta de Pablo? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Hacia dónde nos tenemos que extender? A veces las cosas, las circunstancias, los dolores, los sufrimientos, y Cristo no nos engañó. En el mundo tenemos aflicción. En este sistema nos va a afligir. Pero no temamos, dice Jesús. De hecho, hoy nos recuerdan las palabras de Jesús. Yo vencí al mundo, y la fe vence al mundo, y la fe es lo que nos hace ver hacia adelante. Y yo hoy pido esa fe para hoy avanzar. Amén. Para que miremos eso que Juan vio y que nos espera, porque es nuestra realidad, nuestra ciudadanía está en los cielos. Sí, dejemos las cosas que quedan atrás, olvidémoslas, no solo dejémoslas, dice olvidémoslas. Yo, Pablo, ¿qué olvidaste? ¿Qué olvidaste para poder avanzar? Y extendiéndonos a las que están delante. Prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Jesús el Mesías. Extendámonos, miremos hacia adelante, miremos la verdad, la realidad, ¿sí? La realidad de lo que Cristo hizo. Dice, hacia la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Jesús el Mesías. Así que todos los que somos perfectos, wow, sintamos esto. Amén. ¿Sí? Y si sentís algo de diferente manera, también esto os lo revelará Dios. Yo declaro esto sobre ustedes y sobre nosotros. Si no sentimos lo mismo que Pablo hoy nos está exhortando, lo mismo que Juan nos está describiendo, que se presenta, está la iglesia, está el Espíritu, está el trono y está presentándose el primogénito de entre los muertos. Así que todos los que somos perfectos sintamos esto. Y si sentís algo de diferente manera, también esto os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos lo mismo, no perdamos la esperanza, sigamos avanzando, hermanos. Amén, perseveremos. Entonces, yo los animo a que sintamos lo que sintió Pablo, ¿sí? Y que nos, dice, asirnos, arraigarnos, o sea, aferrarnos hacia lo que está adelante. Miremos más allá de las circunstancias, que podamos ver como Juan vio, que podamos cambiar esa posición de las circunstancias para poder escuchar y para poder ver la gloria de Dios, porque este tiempo es necesario y que la gloria de Dios sea revelada, manifiesta. La tierra, y yo declaro esas palabras, está llena de la gloria de Yeshua. Entonces, sintamos esto mismo que sintió Pablo y sigamos mirando hacia adelante. Dice, extendámonos hacia adelante. ¿Sí? Expansión de nuestro espíritu hacia lo que está adelante. No las circunstancias que nos ponen en una situación de límite,
en una situación de inmovilidad. Entonces, que el Espíritu nos ayude a olvidar, como dice Pablo, las cosas que ya quedaron atrás. Eso ya pasó, eso ya no tiene importancia. Eso miremos, extendiéndonos a lo que está adelante de nosotros. Amén. Delante de nosotros, perdón. Así que el momento, mis amados hermanos, es ahora. Comencemos hoy acercándonos a Dios en oración y pidiéndole que le ayude a cada uno de nosotros a someter nuestra vida a su divina voluntad. Mantengámonos cerca de Dios el Padre y de Jesucristo y dejemos atrás el temor al futuro. Confiemos en la esperanza de la resurrección, en que Jesús es el primogénito de los muertos y el primogénito de entre muchos hermanos, los cuales somos nosotros. Ahí precisamente está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. Queremos exaltarte y bendecirte por la generosidad con que el sagrado libro del Apocalipsis hoy abre nuestros ojos a una revelación tan profunda de saber que nosotros seguiremos en la resurrección al Señor Jesús y que nosotros no debemos estar expectantes, estar temiendo al futuro, sino que el futuro va a traer su propio afán, llegará, se hará presente en algún momento. Así que, Padre, hoy impartimos desde este lugar fe, esperanza, perseverancia, alegría, gozo, confianza en que Jesús es el primogénito de los muertos y también de la resurrección, y nosotros le seguiremos. Te amamos, Señor, te bendecimos por tu palabra, te exaltamos y te damos la honra, la gloria, el poder, la alabanza, la adoración, la exaltación solamente a ti, pues eres el único que la merece. Vamos a compartir la cena del Señor con ustedes en este momento, así que traiga los elementos de la cena, nosotros haremos lo propio igualmente para la honra y la gloria y sellamos esta palabra de manera conjunta, comiendo juntos como el Señor Jesús nos dijo. Aleluya. Entonces confía en la esperanza de la resurrección y en que Jesús es el primogénito entre los muertos y el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, para compartir la cena del Señor, entonces hemos traído nuestros elementos y queremos darte la honra y la gloria, Señor, por la palabra que hemos recibido, pero también porque consignaste en el Sagrado Libro que cada vez que nos reunamos en tu nombre compartamos la cena del Señor, porque trae sanidad, trae bendición, porque ciertamente es un mandato tuyo, Señor, y nosotros queremos bendecir este pan y bendecir esta copa en esta mañana y darte la honra y la gloria solamente a ti, pues eres el único que la merece. Consagra el Sagrado Libro, que después de haber cenado con los apóstoles, tomaste el pan, lo partiste, lo bendijiste, al igual que hiciste con la copa, y la tomaron juntos los hermanos y en armonía. Compartamos la cena del Señor, esposa, en esta mañana y bendigámosla en el nombre de Cristo Jesús. Amén.